Hola chicos, buenas tardes nuevamente. Bueno, hasta recién estuvimos viendo auditoría aplicada al rubro de bienes de uso. Y también hemos hecho algunas aclaraciones respecto a otros rubros que están un poco relacionados con él, como lo son las propiedades de inversión, vimos algunos casos particulares de otros activos y demás. Ahora nos vamos a meter en un rubro que en general no es de los más convencionales, muchas empresas directamente no lo contemplan, no lo tienen, es bastante específico. En general, si uno busca bibliografía del tema, es uno de los rubros en donde hay quizás menor cantidad de bibliografía, pero no por eso es menos importante o vamos a dejar de estudiarlo. De hecho, hay empresas que pura y exclusivamente, casi, no les diría el 100%, pero una gran proporción de sus activos son de este estilo. Hoy vamos a ver auditoría de activos intangibles o auditoría aplicada sobre los activos intangibles. Bien. Para eso voy a proceder a compartirles nuevamente pantalla para que vayan viendo conmigo en este caso la presentación de este tema en particular. Bien, nuevamente, al igual que lo que venimos haciendo en todas las clases, vamos a hacer un breve repaso de cuáles son los conceptos que nos encontramos, o los elementos que nos encontramos dentro de la definición de activos intangibles. Para eso vamos a acudir a la RT9. La RT9 yo ya les comenté que en general si uno va y la lee va a ver que por lo menos al principio de todo va a tener la definición de cada uno de los rubros en particular. Nos va a hablar de caja y bancos, créditos por ventas, otros créditos y demás, y uno de esos es activos intangibles. Dentro de los activos intangibles, nos vamos a leer la definición y después se las voy a explicar. Dice, son aquellos representativos de franquicias, privilegios u otros similares, incluyendo los anticipos por su adquisición, que no son bienes tangibles ni derechos contra terceros, y que expresan un valor cuya existencia depende de la posibilidad futura de producir ingresos. Incluyen, entre otros, los siguientes: derechos de propiedad intelectual, patentes, marcas, licencias, etc. Gastos de organización y preoperativos, gastos de desarrollo. Bien, vamos a ir por partes porque al igual que lo que ocurría con bienes de uso, si esta definición la vemos en toda su extensión, se nos va a complicar. Entonces lo que vamos a hacer es ir desglosándola y explicándola. Algunas de las cosas de los aspectos, de las cosas importantes de esta definición, las vamos a ver en diapositivas posteriores y algunas ya las vamos a aclarar acá. Bien, dice, son aquellos representativos de franquicias, privilegios u otros similares, incluyendo anticipos por su adquisición, y no son bienes tangibles ni derechos contra terceros. Bien, la primera característica entonces que encontramos para los activos intangibles es que no, a ver, esto pareciera una cuestión obvia, ¿no? De sentido común, pero igualmente es importante mencionarla. Dice, no son bienes que no son tangibles. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Uno podría decir, y acá viene el tema importante, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero un derecho contra tercero tampoco es algo tangible, si vamos al caso. Yo no puedo tocar el derecho contra terceros. Sí puedo, no sé, los que se ponen un poco más específicos podrían decir, ay, bueno, pero no, pero puedo tocar el documento a cobrar y entonces se vuelve tangible. Bueno, esa discusión acá no tiene, digamos, mucho lugar. ¿Por qué? Porque los derechos contra terceros específicamente están situados en otra parte de la resolución técnica, que es en la parte de los créditos. Créditos que se dividen en créditos por venta u otros créditos, dependiendo de su origen, no sé si recordarán, dependiendo de su origen, se corresponde con la actividad principal o secundaria del ente o con otras actividades que no son la actividad principal o secundaria del ente. En el caso de que se trate de derechos contra terceros, van a estar ubicadas en el rubro créditos por ventas u otros créditos. Distinto es el caso de estos puntuales, que son activos intangibles. Y acá me da algunos ejemplos. ¿Por qué la resolución técnica me da algunos ejemplos? Porque ya sabe de antemano que este es un rubro muy complejo y que muchas veces puede traer a confusión qué cosas yo puedo activar como activos intangibles y qué otras cosas directamente no puedo bajo ningún punto considerarlas como intangibles y debo mandarlas a resultados. Entonces, ya dijimos, tangibles, aclaramos que no son derechos contra terceros, o sea, ojo con esto, acuérdense, en la definición es importante tener en cuenta esto. Y dice, expresan un valor cuya existencia depende de la posibilidad futura de producir ingresos. Ahora, con esto vamos a hacer una salvedad entonces.
es importante que para considerar a un activo intangible como tal, para activarlo, es necesario que exista la posibilidad de generar ingresos. O sea que yo tengo que considerar que estoy activando ese activo porque al ente le va a generar ingresos. Luego vamos a ver más adelante que para yo decir que eso me va a generar ingresos, no basta con el simple hecho de decirlo y nada más, sino que eso tiene que estar fundado en hipótesis razonables y obviamente que tengan una explicación, ¿no? Que puedan explicarse. Entonces, no es que porque sí, yo digo, mira, voy a activar esto porque a mí me parece que esto me va a generar ingresos, aunque sea intangible y lo activo, para no mandarlo a resultados. No, la realidad es, ojo con eso, porque no todos los gastos o las erogaciones que hace un ente, que parecerían en principio intangibles, se pueden activar como tal. Tienen que tenerle para el ente la posibilidad de generar ingresos. ¿Por qué? Porque esto nace de la propia definición de activo, que tenía que ver con la posibilidad de generar beneficios futuros. Y le da algunos ejemplos: derechos de propiedad intelectual, patentes, marcas, licencias, etc. Gastos de organización y preoperativos, gastos de desarrollo. Luego vamos a ver uno por uno porque, sobre todo, cuando uno habla, por ejemplo, de caja y bancos, uno entiende en líneas generales, puede tener algunas, digamos, dudas, pero en general uno entiende cuál es la diferencia entre caja en moneda nacional, caja en moneda extranjera, plazo fijo en el caso de las inversiones, no sé, lo que fuera. O sea, en cada uno de los rubros que fuimos viendo hasta ahora, en inversiones, en el caso de un plazo fijo, en caja y bancos, el caso de el efectivo, las cuentas bancarias, uno al final entiende la composición, ¿no? Vuelvo a repetir, quizás, por ejemplo, en el rubro inversiones, hay algunas inversiones que uno desconoce, o que nunca escuchó, a las cuales no está acostumbrado, pero más o menos tiene una noción. Cuando uno se va al terreno de los activos intangibles, eso generalmente genera un cierto ruido porque muchos de nosotros nunca tuvimos contacto con un activo intangible, y si lo tuvimos lo hicimos solamente por una cuestión de haberlo escuchado de oído en algún momento de la carrera, pero la realidad es que nunca nos metimos a ver las diferencias. Muchos ni siquiera saben cuál es la diferencia entre una marca y una patente, tampoco saben a qué denominamos gastos operativos o preoperativos y a cuáles gastos de organización. Entonces todo esto ahora lo vamos a ir saneando. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Al igual que lo que hicimos con los bienes de uso, vamos a preguntarnos, de toda esta definición, ¿qué podemos extractar como importante? ¿Qué podemos sacar como importante? Bien, no se trata de bienes tangibles, o son bienes no tangibles, no son derechos contra terceros, vuelvo a repetir, muchas veces esto confunde, muchas veces lo hemos preguntado, y lo que hoy quizás parece obvio, más adelante cuando se pone en una afirmación, o en una pregunta de verdadero o falso, o en un texto, o lo que fuere, presta confusión y se terminan mezclando los tantos. Su valor depende de la posibilidad de producir ingresos, que es lo que dijimos recién y que tiene que ver con que esto se tiene que fundar en hipótesis razonables y valederas. Luego lo vemos también, pero en principio decimos lo importante. ¿Y qué incluye? Derecho de propiedad intelectual, patentes, marcas, licencias, gasto de organización, preoperativos, gastos de desarrollo. Todos estos y más los vemos después. Y ahí, como quinta definición, tienen capacidad de servicio que excede el primer uso y no están normalmente destinados a la venta ni a ser transformados en otros bienes. O sea, nuevamente pueden tener una vida útil, y ahora vamos a hacer algunas aclaraciones respecto a este tema, pero tienen una capacidad entonces de servicio que va más allá de un solo uso, no es que se extinguen con el primer uso. Dice, no están normalmente destinados a la venta, en cuyo caso serían en general bienes de cambio, y tampoco van a ser transformados en otros bienes, no son materias primas. Bien, ¿qué pasa? Cuando uno busca información de los activos intangibles, se encuentra con que la información, vuelvo a repetir, a veces es bastante escasa y lo que hay es medio difícil de comprender. Entonces tenemos que empezar a tomar toda la información relativa al tema y hacer una unión, ¿no? Entre todo esto y sacar de todo esto lo importante y las cuestiones que pueden linkearse con lo que venimos viendo hasta ahora. Entonces, para eso vamos a acudir al informe 23 de la CECI. ¿Qué nos dice, o del CECI? ¿Qué es lo que nos dice? Hace algunas aclaraciones respecto a los activos intangibles, ¿no? ¿Por qué? La RT17 dice que los activos intangibles adquiridos y los producidos solo se reconocen cuando pueda demostrarse su capacidad para generar beneficios futuros. Al respecto, el informe 23 aclara que la evaluación de la obtención de los beneficios debe hacerse sobre hipótesis razonables y fundadas.
Esto que acabo de decir, lo que acabo de leer, que es de la RT17, es exactamente lo mismo que les expliqué recién. Para yo poder reconocer a un activo intangible como tal, yo tengo que asegurarme o debo considerar, bajo alguna hipótesis razonable, que ese activo intangible a mí me va a traer beneficios futuros. Y para eso tengo que fundarme o basarme en hipótesis fundadas y razonables. Ahora, van a ver que yo ahí pongo cuando no, o sea, cuando algo no es activo intangible, y luego vamos a ver los cuando sí, cuando algo sí es activo intangible para la RT. Cuando no es activo intangible, no se tiene que tratar de costos de investigaciones efectuadas para obtener nuevos conocimientos científicos y técnicos. El informe 23 acá aclara y dice que se distinguen las actividades de investigación de las de desarrollo, y solo se admite la activación de las actividades de desarrollo. Investigación es todo aquel estudio original y planificado con la finalidad de obtener nuevos conocimientos. Desarrollo es la aplicación de los resultados de la investigación u otro conocimiento a un plan o diseño en particular. Bueno, traducción de esto. Como hacemos siempre, leo y después lo paso en limpio. El primer punto de la RT me dice, mira, hay algo que por más que vos me digas que es activo intangible, para mí no lo es. No lo actives como intangible porque no lo va a hacer. ¿Qué cosa? Costos de investigaciones efectuadas para obtener nuevos conocimientos científicos y técnicos. Si un ente realiza o incurre en costos de investigación para obtener nuevos conocimientos, ya sea en la esfera científica, en la esfera técnica y demás, esos en principio no se pueden activar como costos, como activos intangibles. Ahora, el informe 23 es un informe que me hace aclaraciones respecto a los activos intangibles. Este informe, si uno lo va a leer, dice, mira, la RT te dice que vos no tenés que activar los costos de investigaciones. Pero el informe 23 dice, ojo, la RT te dice costos de investigación no, pero, separá, porque dentro de una investigación vos tenés la etapa de investigación y la etapa de desarrollo, ¿no? O sea, la investigación propiamente dicha y la etapa del desarrollo. Cuando vos hablas de investigación, estás hablando de todo estudio, acá dice, estudio original, planificado, o sea, yo hago un plan, ¿no? Y voy viendo la evolución de esa investigación, arranco de cero con una determinada hipótesis, voy armando un plan y demás, con la finalidad de obtener nuevos conocimientos. La parte de investigación. La parte de desarrollo es aplicar esa investigación a un plan o un diseño en particular. O sea, uno, digamos, para que se entienda fácil, ¿no? La investigación se queda más en la esfera teórica y el desarrollo va a la práctica, aplica eso que yo desarrollé en la teoría. Entonces, la RT te dice, vos tenés primero la investigación y después haces el desarrollo, aplicás esto. Bien, en ese caso entonces, vos lo que tenés que hacer es, solamente podés activar los costos de desarrollo, estos, los de la aplicación. No podés activar los de investigación. ¿Está bien? Por eso ahí dice los costos de investigaciones, pero se aclara, y vuelvo a repetir porque tranquilamente puede ser pregunta. ¿Costos de investigación se pueden activar? No. ¿Costos de desarrollo? Sí. Segundo, no se trate de listas de clientes. La clientela tampoco se puede activar, no puedo considerarlo como un activo intangible. No se trata de costos de publicidad, promoción y reubicación de la empresa. O sea, si yo incurro en costos de publicidad de lo que fuere, ¿no? Las publicidades que hace la empresa en general, para posicionarse como marca, para publicitar alguna modificación que haya hecho en alguno de sus sucursales o lo que fuere, si incurre en gastos de reubicación y demás, todo eso no se puede activar tampoco. Y tampoco los costos de entrenamiento. Entrenamiento de personal, o entrenamiento del personal pero relacionado con un determinado software, tampoco. Salvo que se trate de los denominados costos preoperativos, que después los vamos a ver. Pero en principio, estos serían los no. No puedes activar o no puedes considerar como activo intangible estos 4 ítems. Sigamos. La RT17 ahora me va a decir los cuándo sí. Yo los puse así, ¿no? Para que se entienda. Los cuándo no y los cuándo sí. Cuando sí, la RT17 dice que los activos intangibles adquiridos y los producidos solo se reconocen cuando, y ahí vienen los cuándo sí.
costos para lograr la constitución de un nuevo ente y darle existencia legal. Entre paréntesis, costos de organización. Costos en que un nuevo ente o un ente existente debe incurrir en forma previa al inicio de una nueva actividad u operación, entre paréntesis, costos operativos, o preoperativos, mejor dicho. Entonces acá tenemos dos que sí son considerados como activos intangibles. Los puedo activar, son costos, pero los activo como intangibles. ¿Cuál es la diferencia? Porque uno dice, no, esto la verdad que lo leo, no entiendo cuál es la diferencia entre costo de organización y costo preoperativo. No es lo mismo. ¿Cuándo se usa uno, cuándo se usa otro? Bueno, los primeros tienen que ver con lo siguiente, ¿no? Cuando un ente recién comienza, se crea desde cero, obviamente que tiene que incurrir en costos. Costos de toda índole, ¿no? Desde, suponiendo que sea el caso de una SA, el caso de una SA requiere de una constitución por instrumento público, entonces muchas veces hay que recurrir, por ejemplo, a algún tipo de escribano o lo que fuere, entonces, u otros costos, ¿no? Costos de habilitaciones y demás. Son todos los costos relacionados con constituir un nuevo ente, por eso se llaman de organización, y darle existencia legal. Para que tengan existencia legal, tienen que ajustarse a un determinado marco normativo. Entonces, hay que incurrir en determinados costos, pagar ciertas tasas y demás. Entonces, en ese caso, eso se llaman costos de organización. Recién empieza el ente. Después tenemos los preoperativos. Los anteriores se activan. Los que vamos a decir ahora también. Los preoperativos dice, costos que un nuevo ente o un ente existente deban incurrir en forma previa al inicio de una nueva actividad u operación. Costos preoperativos. Bueno, esto una vez en un cuatrimestre nos lo habían preguntado porque no entendían bien y nosotros dimos el siguiente ejemplo. Supónganse que el ente, vamos a pensar en un ente de cero, ¿no? Un ente que se acaba de crear, tuvo que incurrir en costos de organización para poder existir. Listo, ya existe, ya tiene forma legal y demás. Ahora tiene que empezar a operar. Para poder empezar a operar tiene que incurrir en determinados costos. Para incurrir en esos determinados costos implican desde, no estamos hablando acá de la compra de la materia prima y demás, sino en gastos para la puesta a punto y el funcionamiento normal del ente en sí, ¿no? Para poder realizar sus actividades. Entonces, esos costos, que también pueden incluir costos de entrenamiento, por ejemplo, por eso es importante hacer esta aclaración. Antes vimos, cuando no, decía costos de entrenamiento no. Pero ojo, depende, porque si son costos de entrenamiento, pero que están ligados a que el ente va a empezar con una nueva actividad, acaba de arrancar y hay que explicarle a la gente cómo trabajar, y se requiere un entrenamiento especial, entonces en ese caso no serían de entrenamiento, sino que serían de entrenamiento, pero preoperativos, y entonces en ese caso se podrían activar. Ahora, supónganse que el ente ya hace un montón, ya viene funcionando normal, etcétera, etcétera, no sé, una fábrica que fabrica galletitas, chocolates y algún otro producto más. Tiene 3 líneas de producción. Y se da cuenta que necesita, además, empezar a hacer, por ejemplo, tiene mucha capacidad ociosa, entonces dice, mira, voy a empezar con una nueva actividad. Además de las chocolates, las galletitas y demás, voy a incluir caramelos, o voy a incluir alguna otra cuestión más para aprovechar mi capacidad de planta. Bueno, en ese caso, entonces, estaría necesitando incurrir en costos porque va a iniciar una nueva operación, una nueva actividad. Entonces, todos los costos relacionados con eso, hasta el momento en que pueda efectivamente empezar a operar, se pueden activar como costos preoperativos. Pues llaman preoperativos, antes de comenzar la operación nueva o la actividad nueva. Acá dice, la única restricción con el fin de evitar posibles sobrevaluaciones es que la vida útil de estos activos no puede exceder los 5 años. O sea, esto es importante aclararlo. Y esta es una presunción que no admite prueba en contrario. Para el caso de los costos de organización y los costos preoperativos, la vida útil máxima que yo le puedo dar es de 5 años. En más tiempo no los puedo amortizar. No se permite. Pasamos al próximo ítem, o a la próxima diapositiva. La próxima nos dice, la RT 17 menciona lo siguiente. ¿Cómo se hace la medición contable de estos activos? La medición contable se efectuará al costo original menos amortización acumulada. Para el cómputo de las depreciaciones se considerará la amortización de los activos con vida útil finita. Bien. Iba a seguir leyendo, pero estoy pensando que acá quiero hacer un parate y prefiero explicar una cosa. Vamos por partes. En cuanto al valor al cierre o la mención contable de estos activos, es algo muy similar a lo que ocurría con los bienes de uso.
Los bienes de uso, lo que yo tenía que hacer era tomar el valor origen menos la depreciación acumulada y eso me daba el valor residual. En este caso es exactamente igual. Tengo que tomar el costo original menos la amortización acumulada y eso me daría el valor al cierre. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo que considerar de alguna manera cómo voy a depreciar un activo intangible, porque los bienes de uso uno está más acostumbrado, ¿no? Tiene una tablita, se guía por esa tablita o acude a un especialista y demás. Pero yo, ¿cómo sé cuál es la vida útil de una marca, de una patente, de un derecho de propiedad intelectual? ¿Cómo se miden esas cosas? Bueno, y ahí empieza a jugar quizás en muchos casos el desconocimiento y en muchos otros al contrario, ¿no? Hay empresas que están totalmente acostumbradas y como dije antes, que casi el 90% de sus activos son de índole intangible y en ese caso no tendrían dificultad. Pero ¿cómo mido yo o qué consideraciones tengo que tener respecto de las depreciaciones del ejercicio y la depreciación acumulada? Bueno, tengo que tener en cuenta varias cuestiones, ¿no? Tengo que tener en cuenta la naturaleza del activo intangible. Y yo para eso les busqué un par de ejemplos, que estos están también, estos mismos ejemplos están en el informe 23, que les comenté antes, que es como un informe que viene a hacerme aclaraciones de la RT. Y por ejemplo, me dice, los derechos de propiedad intelectual, patentes, costos de desarrollo y demás, en proporción a las unidades vendidas. O sea que si yo, por ejemplo, en el caso de un derecho de propiedad intelectual, una patente, los costos de desarrollo y demás, eso puedo tomar la vida útil, que la vida útil sea la proporción de las unidades que yo puedo llegar a vender. Es decir, mira, yo puedo llegar a vender esta cantidad de unidades, esa sería su vida útil, y en función a eso, después generar el cargo por amortización año a año. Voy a hacer una aclaración acá. Ustedes no se preocupen porque nosotros tampoco es que vamos a ir tan al detalle de cómo se calculan las depreciaciones de los activos intangibles, porque de hecho es muy complejo y hasta nosotros mismos nos pasa en casos que hemos tenido y todo, que nos resulta complejo, sobre todo porque uno no está tan acostumbrado a trabajar, repito, con este rubro. Uno quizás durante la carrera está más acostumbrado a ver cuestiones tales como caja y banco, ya lo mencioné, inversiones, créditos por ventas. Entonces esto quizás se vuelve un poco difícil de comprender. Por lo tanto, tengan en cuenta estas nociones generales que estamos dando, que son en las que sí vamos a hacer hincapié, pero no se preocupen tampoco por hacer un gran desarrollo y ver en cada caso cómo es el cálculo de la amortización. Entonces, repito, el informe 23 lo que hace es hacerme un par de declaraciones respecto de lo que me dice la RT de los activos intangibles, que no es mucho. Entonces me dice, mira, si vos tenés que ver el tema de la vida útil de los derechos de propiedad intelectual, las patentes y demás, tomá, por ejemplo, en cuenta las unidades que vos podés llegar a vender. Si vos estás hablando de una marca, la amortización no es necesaria si se demuestra que la vida útil es indefinida. En este punto no me voy a detener ahora porque si no es en la diapositiva que viene, es en la otra, vamos a hablar en profundidad. Pero lo que me dice es que hay casos en los cuales yo puedo decir, mirá, la verdad, esto es un activo intangible, es una marca, yo realmente no tengo idea si esta marca a mí me va a representar una vida útil de 10 años y después va a morir, o si la verdad va a ser una marca eterna. Tomemos el caso, no sé, de Coca-Cola, por ejemplo. Coca-Cola hace cuántos años que ya está instalado en el mercado. Yo no sé si realmente en un principio, cuando nace Coca-Cola, tenía la intención de que la marca durara tanto tiempo. Entonces, hay algunos activos intangibles que justamente por la naturaleza y por las particularidades que tienen, es muy difícil determinar cuál va a ser su vida útil. Entonces, la RT dice, mira, yo entiendo esta situación, comprendo que no en todos los casos se pueda saber cuál es la vida útil, entonces quédate tranquilo que te voy a dar una opción para los activos intangibles cuya vida útil sea indefinida. Pero lo vamos a ver después. Por eso en este caso solo aclaro que dice marcas, su amortización no es necesaria si se demuestra que la vida útil es indefinida. Licencias en proporción a los años concedidos. Gastos de organización y preoperativos, en esto no hay presunción que admita prueba, hay una presunción que no admite prueba en contrario. Se establece de forma lineal, su vida útil en forma arbitraria, siempre que no supere los 5 años, o sea que hasta 5 años de vida útil. Un software aplicativo, linealmente de acuerdo a los años de vida útil estimada, teniendo en cuenta la obsolescencia técnica. A ver, esto también es una cuestión de lógica, ¿no? Los software aplicativos hoy en día, yo no sé qué vida útil pueden llegar a tener, porque la realidad es que cada vez
las cuestiones en materia de tecnología van avanzando de forma muchísimo más rápida, entonces la realidad es que los software cada vez tienen una menor vida útil porque automáticamente surge uno mejor y que reemplaza al anterior. Pero bueno, por eso dice que se puede hacer linealmente, establecer su vida útil, haciendo una estimación en función a qué, a su obsolescencia técnica. Y derechos económicos sobre deportistas profesionales, linealmente de acuerdo a los años de vida útil. Para deportistas de fútbol profesional, el Plan General de Contabilidad del AFA prevé una vida útil de 10 años. Bueno, en este tema puntual yo tengo bastante conocimiento. Lo único que les puedo decir al respecto es lo siguiente. En principio, quizás después vemos un ejemplo para que se entienda más, ¿no? Porque yo digo, ponerle que, no sé, una licencia, una marca, supongan, es algo que uno dice, bueno, a ver, tiene una cierta lógica y demás, pero ¿cómo hago para medir la vida útil que va a tener un deportista profesional? Es muy difícil, ¿no? Entonces, se hace en general teniendo en cuenta los años de vida útil que para los deportistas de fútbol profesional, según el plan de la AFA, tienen una vida útil de 10 años. Después vamos a ver bien cómo es esto, 10 años a partir de cuándo, cómo se hace, vamos a tomar algún ejemplo, pero en principio sepan esto puntualmente, ¿no? Que en general, bueno, hay un plan general de contabilidad y de función a eso se toma la cantidad de años de vida útil y ahí se hace el cálculo de la depreciación, de la amortización. Aspectos importantes en materia de amortizaciones. Hasta ahora entonces vimos, resumen, vimos que no son bienes tangibles, obviamente, de ahí el nombre del rubro, dijimos que no se agotan con el primer uso, también hicimos alusión a más o menos el tema de cuándo no se pueden considerar activos intangibles, qué cosas no son activos intangibles y qué cosas sí son intangibles, vimos la diferencia entre los preoperativos y los de organización, hablamos recién de cómo determinar la vida útil de cada uno de los activos intangibles. ¿Y qué más tenemos que considerar como importante en materia de amortizaciones? Bueno, si del análisis de las cuestiones a considerar para el cómputo de las depreciaciones resulta que la vida útil de un activo intangible es indefinida, no se computará su depreciación y se realizará la comparación con su valor recuperable en cada cierre de ejercicio. Cuando existan activos intangibles con vida útil indefinida, se analizará en cada cierre de ejercicio que los eventos y circunstancias que soportan esta definición continúan para esos activos. Si del análisis realizado se produjera un cambio del activo con vida útil indefinida a un activo con vida útil definida, se tratará como un cambio en la estimación contable como consecuencia de la obtención de nuevos elementos de juicio. A los fines del cálculo de las depreciaciones, se presume, sin admitir prueba en contrario, que la vida económica de los costos de organización y costos preoperativos no es superior a los 5 años. Bien, en este caso les quiero hacer una pequeña aclaración. Ustedes vieron que hace 2 o 3 diapositivas atrás estábamos viendo el tema de las marcas, no, en la diapositiva anterior, ¿no? Sí, en la diapositiva anterior, les voy a señalar acá con el mouse, dice marcas. Su amortización no es necesaria si se demuestra que la vida útil es indefinida. Bien. Acá me está diciendo lo siguiente, ¿no? Se los voy a pasar de forma un poco más comprensible. Hay algunos activos intangibles, estos los dije recién, pero lo explico un poco mejor, cuya vida útil no puedo estimarla a priori, por lo menos. No sé cuánto, en el caso de una marca, para tomar el ejemplo anterior, yo no sé esta marca realmente qué vida útil tiene. Y yo tampoco puedo inventar una vida útil porque me parece a mí, en base, no sé, a la especulación que yo pueda llegar a hacer. Porque eso no sería correcto, no se estaría apoyando en una hipótesis fundada y razonable, ¿no? Entonces, lo mejor en esos casos es considerar que existen activos intangibles que tienen vida útil indefinida. Y acá es importante aclarar, indefinida no es lo mismo que infinita. Infinita sería que yo, digamos, no sé, efectivamente sé que su vida útil no se agota nunca, no termina nunca. En cambio, indefinida es que al momento en el cual estoy parada, efectivamente no sé cuándo va a terminar esa vida útil. Pero puede ocurrir que luego de un tiempo yo efectivamente llegue a determinar en qué momento finalizará esa vida útil, en qué momento efectivamente bien yo podría decir que concluyó con su vida útil. Entonces, ¿qué pasa?
me dice, si en el análisis que yo hago, ¿no? Voy leyendo los renglores y voy explicando. Si del análisis que yo hago para el cómputo de las depreciaciones, que era lo que estábamos viendo en el caso anterior, resulta que la vida útil de un activo intangible es indefinida, no lo sé realmente. ¿Qué hago? ¿Computo igual lo que me parece? No. No computo depreciación, no computo depreciación. ¿Pero qué hago? Realizo la comparación con el valor recuperable en cada cierre de ejercicio. O sea, tomo el valor de los intangibles, me fijo al cierre del ejercicio cuál es el valor recuperable del mismo y los comparo. ¿Por qué comparo? Porque recuerden que ningún activo puede estar evaluado por encima de su valor recuperable, en cuyo caso debería tomar el valor recuperable. Entonces, hago la comparación con el valor recuperable a cada cierre de ejercicio, pero no computo depreciación. ¿Por qué? Porque no puedo estimar cuál es la vida útil, porque considero que es indefinida por el momento. Punto 1. Sigo. Cuando existen activos intangibles con vida útil indefinida, se analizará en cada cierre de ejercicio que los eventos y circunstancias que soportan esta definición continúan para esos activos. ¿Qué quiere decir? Que si yo determiné en este ejercicio que un activo intangible tiene vida útil indefinida, en el ejercicio siguiente voy a tener que ver si los supuestos o las cuestiones por las cuales yo dije que tenía vida útil indefinida se siguen manteniendo. Es decir, llego al ejercicio siguiente, ¿sigue teniendo vida útil indefinida? O a mí me parece que en realidad ya ahora tengo más elementos de juicio para ver cuándo va a finalizar esa vida útil. Dice, entonces, si del análisis realizado se produjera un cambio del activo con vida útil indefinida a un activo con vida útil definida, se tratará como un cambio en la estimación contable como consecuencia de la obtención de nuevos elementos de juicio. ¿Bien? O sea, ¿qué quiere decir? Que si del análisis que yo hago paso de tener un activo que en el ejercicio anterior era con vida útil indefinida a tener ahora un activo intangible con vida útil definida, eso lo considero como un cambio en la estimación contable como consecuencia de la obtención de nuevos elementos de juicio. A los fines del cálculo de las depreciaciones, se presume, sin admitir prueba en contrario, que la vida económica de los costos de organización y los preoperativos no es superior a los 5 años. O sea, gente, todo bien, pero tengan en cuenta que para el caso puntual de los costos preoperativos y los de organización, yo no puedo decir que tienen vida útil indefinida. ¿Por qué? Porque se presume que su vida útil no es superior a los 5 años. Bien. Hasta acá hablamos de derechos de propiedad intelectual, marcas, patentes, costos de organización, preoperativos, hablamos de lo de investigación, desarrollo, dijimos que investigación no se puede activar, que desarrollo sí. Perfecto. Voy a correr un poquito la pantallita, ahí está, si me pueden ver bien. Entonces, uno dice, bueno, genial, ya me los estudio de memoria, las aprendo, pero la realidad es que nosotros no pretendemos que ustedes se sepan de memoria todos los activos intangibles que existen, porque tampoco tendría sentido. Entonces lo que vamos a hacer es explicar una pequeña diferencia que existe entre las marcas y las patentes. ¿Es lo mismo o no? Uno en general dice marcas y patentes y como que pareciera que es todo lo mismo, pero no lo es. Entonces, vamos primero al caso de las marcas. Dice, una marca es un signo, esto lo pueden tranquilamente tomar nota, esto, voy a aclarar la fuente, es de la página del INPI, creo que está dentro del Ministerio de Producción o algo así, y después pueden ir directamente a la página del INPI y lo van a ver. Entonces, dice, una marca es un signo con capacidad distintiva que permite diferenciar de los demás aquellos productos o servicios que son propiedad de una persona o empresa. Registrarla te otorga el título de propiedad y derechos exclusivos sobre ella. Bien, entonces, a ver, esto digamos tiene que ver más con una cuestión de sentido común, de verlo todos los días. Dice, es un signo, obviamente, ¿no? Que tiene una capacidad distintiva, es justamente lo que permite distinguir un producto, un bien o un servicio de otro. Y que permite diferenciar de los demás aquellos productos o servicios que son propiedad de una persona o empresa. ¿Ya? Es lo que me permite generar esa capacidad distintiva, diferenciar que si dos personas, dos entes que venden exactamente el mismo producto, la marca es el signo distintivo que permite diferenciar que este pertenece a determinada empresa y este otro a otra determinada empresa.
registrarla, si yo registro la marca, lo que me da a mí es el título de propiedad sobre esa marca y derecho exclusivo sobre ella. ¿Para qué sirve? Para individualizar productos y servicios, para brindar información a los consumidores respecto del origen de los productos o servicios, cualquiera sea el lugar y la persona en cuyo poder se encuentre, para realizar y reforzar la función publicitaria y para identificarse en el mercado comercial y poder competir. También cuestiones, digamos, que surgen de la propia lógica, ¿no? Gracias a una marca yo puedo distinguir un determinado producto o servicio, le brindo una información al consumidor, aquel que va a adquirir ese producto o servicio, realizar o reforzar la función publicitaria. Obviamente, lo que uno ve todos los días a través de los diferentes medios gráficos, medios de comunicación, son marcas publicitadas desde distintos ángulos, ¿no? En la televisión, de forma gráfica a través de los diarios, con las radios y demás. Siempre existe una forma de reforzar la función publicitaria de la marca. Y también sirve para identificarse en el mercado comercial y poder competir. Ahora, ¿es necesario registrar una marca? Porque yo lo que acabo de decir es que si la registro, eso me da a mí el título de propiedad de esa marca y un derecho exclusivo. Ahora, el derecho exclusivo sobre una marca solamente se adquiere con su registro ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, el famoso INPI. Entonces, ¿la necesito registrar? Si quiero tener el derecho exclusivo sobre esa marca, sí, la tengo que registrar. Eso me otorga el título de propiedad. ¿Qué derechos obtengo al registrar la marca? Bien, la propiedad de tu marca en relación con los productos o servicios amparados por el registro. O sea, en definitiva, en resumen, ¿qué derecho obtengo? Obtener la propiedad de esa marca. El derecho a utilizar de manera exclusiva la marca en el mercado. O sea, de forma exclusiva la uso solamente yo. Derecho de transferir, yo tengo el título de propiedad. Así como pasa, por ejemplo, con un auto, que uno tiene el título de propiedad, pero puede transmitir eso a otra persona, a un comprador, esto es lo mismo. Tengo el derecho de transferir el dominio de la marca a terceros, ya sea vendiéndola o cediéndola gratuitamente. Tengo el derecho a licenciar el uso de manera exclusiva o no a favor de terceros, o sea, es de mi titularidad, pero puedo hacer una licencia para que los terceros la utilicen de manera exclusiva o no. Tengo el derecho a impedir que terceros sin mi autorización usen esa marca, no podrían porque ya está registrada mi nombre. Derecho a oponerse a la inscripción en el INPI de signos confundibles con el tuyo. Esto, por ejemplo, es muy importante por un caso puntual que yo tuve hace más o menos un año atrás, en donde nosotros, la marca con la cual yo trabajo, tuvo que realizar una acción de oposición, porque resulta que había una persona que estaba queriendo sacar su propia marca, la marca de esa persona, pero cuando la publicitaba lo hacía con un escudo, que ese escudo pertenecía al ente al cual pertenezco yo. Entonces, ¿qué pasa? Si bien él estaba publicitando creo que era una marca de ropa o algo así, y estaba todo perfecto, en el spot publicitario salía con un logo que no era de su marca de ropa. O sea, si bien publicitaba la marca de ropa y todo, como que en la foto salió con el logo distintivo de la empresa a la cual pertenezco yo. Eso, esta persona no puede hacerlo a menos que haya existido autorización por parte de nuestra empresa. Tal autorización no existió, entonces nosotros tuvimos que iniciar un proceso de oposición a esa inscripción. Entonces, derecho a oponerse a la inscripción en el INPI de signos confundibles con el tuyo. O sea, si hay alguna cuestión, quizás este ejemplo que yo les doy no es exactamente esto que se plantea acá, pero quiero decir que uno tiene la posibilidad de oponerse en el caso de que alguien quiera inscribir algo que es muy parecido a lo mío y genere confusión. Solicitar ante los tribunales competentes la nulidad de otras marcas posteriores que sean confundibles con la marca de tu propiedad. O sea que todos estos derechos tengo gracias a registrar mi marca. ¿Cuál es la vigencia? ¿Cuánto me dura ese registro? 10 años. Desde la fecha de concesión del registro, renovables indefinidamente por periodos iguales, siempre que se solicite, dice la página del INPI, la renovación antes de su vencimiento. O sea, siempre que yo pida la renovación, tiene una vigencia de 10 años y que los puedo renovar permanentemente, por periodos iguales. Bien, hasta acá llegamos con la explicación de las marcas. Ahora, ¿es lo mismo una marca que una patente? La respuesta es no. Por eso el INPI se encarga de explicarnos también cuál es la diferencia entre una marca y una patente.
Entonces, dice, toda invención, fíjense que el INPI no es que, en el caso de las marcas directamente ya me decía la definición. Acá es como que la tiene que explicar un poco más porque quizás pareciera un poquito más complejo de comprender. Me dice, ¿qué son las patentes? ¿No? Dice, toda invención se inicia cuando se detecta un problema a resolver y se propone una solución técnica específica utilizando elementos conocidos, pero que combinados de una manera especial dan origen a un nuevo objeto desconocido hasta ese momento. Por lo tanto, debe contar con alguna característica nueva que no sea conocida en el cuerpo de conocimiento existente hasta el momento en el ámbito técnico, estado de la técnica. Existen algunas invenciones que no parten de algo conocido, sino que definen de cero una nueva tecnología que reemplaza a la anterior, como fue el rayo láser en su momento, o la tecnología digital versus la analógica. Estos tipos de inversiones son esporádicas y por lo tanto marcan hitos culturales que definen una época, por lo cual no son un ejemplo representativo de lo que se considera una invención tipo. Una patente de invención puede ser un objeto, un procedimiento, un aparato para fabricar el objeto, un compuesto químico, un microorganismo. En todos los casos debe cumplir con los 3 requisitos de patentabilidad: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Resumido todo esto, ¿qué nos quiere decir? ¿Se tiene que estudiar de memoria la definición? No. Tiene que extractar siempre lo más importante de todo lo que les vamos diciendo. En este caso dice que las patentes están ligadas a invenciones que en general lo que buscan es utilizar elementos ya conocidos, pero que combinados de una manera diferente dan lugar a un objeto totalmente desconocido hasta ese momento. También esto nos está diciendo que a veces hay invenciones tipo, que son, digamos, más comunes, y después hay algunas que marcan hitos culturales, ¿no? Que marcan, digamos, completamente un antes y después de su aparición. Pero siempre una patente tiene que ver con algo que se inventa y que tiene que tener 3 características: la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. Una patente de invención es un derecho que el Estado otorga al inventor para ejercer la exclusividad sobre su invento. Lo habilita para impedir que terceros, sin su autorización, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta o importación del producto o procedimiento patentado. Como toda patente es un bien intangible, y al igual que un título de propiedad inmobiliaria o automotor, el titular puede venderla, dejarla como herencia o incluso regalarla. O sea, que acá sí, una vez que me dio toda esta introducción, el INPI me explica y me dice, mira, una patente te lo voy a explicar fácil, es un derecho que el Estado le da a ese inventor para que ejerza la exclusividad sobre ese invento por un tiempo determinado. ¿Lo habilita para qué? Porque si lo patenta, logra que terceros, sin su autorización, lo empiecen a fabricar, lo usen, lo oferten para la venta, etc. Como toda patente, es un bien intangible, y al igual que un título de propiedad y demás, se puede vender, se puede dejar como herencia y demás. ¿Cuánto es el tiempo de protección? Las patentes tienen un tiempo de protección, a diferencia de las marcas, que es de 20 años y por única vez. ¿Qué quiere decir? Que los plazos comienzan a correr desde la presentación de la solicitud y no son renovables. Al finalizar el periodo, a diferencia de la marca, pasan a ser de dominio público. Bien, vamos ahora a hablar un poquito de los aspectos de riesgos de auditoría que podemos encontrar dentro de lo que son los activos intangibles. Uno podría decir, y la verdad, pensar riesgos, preguntas de control interno y encima procedimientos de auditoría para activos intangibles es imposible. No, no lo es. Siempre cuando tengan dudas y tengan que pensar en riesgos, busquen los 5 objetivos de los estados contables, relaciónenlos con eso y les van a salir. Por ejemplo, errores de evaluación en exceso o el defecto. Por ejemplo, cuando incorporo el activo intangible. Falta de documentación respaldatoria también, por ejemplo, en el caso de una marca, una patente, tengo que tener el título, y puede ser que no la tenga, y puede ser que es un riesgo. Incorrecta exposición de anticipos, de gastos preoperativos, gastos de publicidad. Supóngase que yo los gastos de publicidad los activo como intangibles. Bueno, eso está mal expuesto, eso debería ir a resultados. Ya dijimos que los gastos de publicidad no se pueden considerar como activos intangibles. Que los activos no sean de titularidad del ente, error en el cálculo de las depreciaciones, por ejemplo, si yo tomo los gastos preoperativos y considero que su vida útil es mayor a 5 años, cuando ya dijimos que hay una presunción que no admite prueba en contrario que establece que no se puede
considerar una vida útil mayor a 5 años, incorrecta contabilización o no contabilización de activos intangibles. Acá nuevamente les vamos a pedir que estos son algunos, que piensen por lo menos 5 riesgos más de auditoría relacionados con los activos intangibles. Preguntas de relevamiento de control interno. Yo dejé a propósito el espacio ahí en blanco porque quiero que quede claro que acá como mínimo van a tener que pensar 7 u 8 preguntas más que harían al responsable del área para recabar información respecto al rubro activos intangibles. Por ejemplo, yo anoté qué método de amortización utilizan, poseen contratos de compra o de licencia de software, de qué forma estiman la vida útil del intangible, entre otras preguntas. Y en cuanto a los procedimientos de auditoría, lo mismo, queda el espacio vacío porque vamos a necesitar que mínimamente piensen 5 o 6 procedimientos de auditoría adicionales para tener todo bien completo, ¿no? Yo acá puse, por ejemplo, la circularización en registros, en este caso en el INPI, revisión del cargo de las depreciaciones, análisis de hipótesis respecto a la generación de ingresos, revisión de documentación respaldatoria, convenios de marcas, patentes, exámenes de documentación, verificar vigencia de derechos por medio del certificado de inscripción o de contratos, etc. Todo lo que se les pueda ocurrir. A mí se me ocurrieron solamente algunos, pero hay muchísimos más. Yo entiendo que quizás sea a veces medio complicado de pensar en activos intangibles y en preguntas y demás, porque uno no está acostumbrado, pero si van leyendo todo este material, yo creo que solo quizás se van a empezar a ocurrir más procedimientos. Bien, antes de cerrar, les quiero hacer un par de aclaraciones que también aplican para el caso de los bienes de uso. Tanto para el caso de bienes de uso como para el caso de los activos intangibles, les vamos a pedir que también lean el material de González Colseraza, que también hace varias aclaraciones respecto de cuestiones de control interno, habla de controles típicos y demás. En ese sentido, está bueno que profundicen la bibliografía tanto de bienes de uso, repito, como de activos intangibles de ese autor. Tanto para lo que es bienes de uso como activos intangibles, se usó para algunas diapositivas en particular material de Roberto Alario, que ya lo habíamos mencionado en clases anteriores, y bueno, obviamente casi todo hemos hablado de las resoluciones técnicas. En cuanto a las dudas que les puedan llegar a surgir y demás, no duden en escribirnos como les decimos siempre, y les pedimos por favor que intenten ir leyendo el material, profundizando, y que no se queden únicamente con lo que nosotros decimos acá. Vuelvo a repetir, todo lo que dijimos de enfoque de auditoría y de tips, sobre todo lo que es enfoque de auditoría, riesgos, preguntas de control interno y procedimientos de auditoría, es necesario que los amplíen. Siempre ampliarlos y justificarlos, no quedarse con las 2 palabras que quizás nosotros les ponemos, pues nosotros les hacemos un resumen para que les sea más práctica la lectura, pero es necesario que ustedes profundicen todo lo que puedan. Así que bueno, esperamos entonces que se contacten por cualquier consulta que tengan y vamos a ver si llegamos y hacemos a tiempo y les subimos algún otro videito más con alguna otra aclaración, y si no, tienen el material que ya les pasamos. Así que bueno, gracias.